Vicepresidenta Yolanda Díaz, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Qué tal? Mira, lo mencionábamos esta mañana en la revista de prensa. Hoy, si hacemos un repaso de los titulares y de los análisis, hay quien habla de un acuerdo histórico y quien lo reduce a un retoque y todos hablan, vicepresidenta, de la misma reforma. Bueno, esto es normal, ¿no? Creo, en todo caso, yo sé que creo que es un acuerdo histórico. Como estaba señalando, es la primera vez en 40 años que una reforma estructural de este calado se produce, bueno, con la anuencia de todas las partes. Desde luego, yo me siento muy orgullosa de mi país, de los agentes sociales y de lo que hemos abordado. Y en segundo lugar, cuando ustedes conozcan el texto, observarán que desde luego no se trata de un retoque. Piensen que solamente tratar, ¿no?, la reforma completa de la temporalidad en nuestro país y tal y como la estamos planteando, vamos a un modelo europeo. A partir de ahora nuestros contratos van a ser estables y la restricción en la temporalidad va a ser pues muy dura. Desde luego creo que es un cambio de paradigma fundamental, junto con el reequilibrio de la negociación colectiva, junto con medidas de flexibilidad interna. En definitiva, yo creo que primero hay que ser prudentes, leer los textos y después, desde luego, sí me atrevo a decir que esta reforma es de calado, cambia el paradigma de las relaciones laborales en nuestro país y por eso se explica que hayamos estado 9 meses intensísimos trabajando para cambiar esto. No se trata de un retoque, dice usted, es una reforma de calado, pero ¿es menos ambiciosa de lo que a usted le hubiera gustado o de lo que usted se planteaba en un principio? En absoluto, Ángeles. Yo he dicho siempre, desde que llegué al Ministerio de Trabajo, en primer lugar, que iba a trabajar de la mano del diálogo social. En segundo lugar, dije que habiendo diálogo social como hubo, nuestro país es un ejemplo ahora en diálogo social, pues que me gustaría que esta gran reforma fuera con acuerdo. Creo que nadie creía que fuera a salir con acuerdo. Yo sí creí desde el primer momento y desde luego le dije a mi equipo que trabajáramos para ello. Y en tercer lugar, cuando ustedes comprueben el texto y observen el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, así como el componente 23 que remitimos a Europa, verán cómo cumplimos con el acuerdo de gobierno. Por tanto, es la reforma que presentamos a nuestro país y creo, aquí como profesional en esta materia, es lo que más me apasiona en la vida, defender a los trabajadores. Hablo en mi despacho profesional muy bien y esto es lo que quizás más me estimula, que va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. La reforma, el Real Decreto 3/2012, ¿no?, fue muy lesivo para los trabajadores y las trabajadoras, produjo enormes recortes y una devaluación salarial sin parangón en nuestro país y desde luego, como he dicho ayer, creo que hoy es ¿Vicepresidenta? Parece que ahora en nuestro país. Ahora, que me parecía que se había cortado la comunicación, pero no, la escuchábamos perfectamente. Vicepresidenta, han cedido todos por igual, lo digo, porque negociar, y ese es el valor, yo creo, de la negociación y del diálogo, que es la cesión de las partes que participan. ¿Usted diría que han cedido todos por igual? Yo creo que es una reforma equilibrada. Quiero dar las gracias de nuevo a los equipos negociadores. Fueron 9 meses. Y como digo siempre, en esa mesa no se hace más que trabajo técnico. Por tanto, creo que estuvo medida cada palabra, cada coma, cada planteamiento técnico. Han sido, créanme, estamos agotados, es verdad, pero creo que han merecido la pena. Llevamos días sin dormir, con una intensidad de trabajo brutal y desde luego siempre digo que cuando uno se sienta en una mesa de negociación, y por supuesto no puede ir con líneas rojas, esto es la antítesis de la negociación y también en las negociaciones, créanme, uno escucha al contrario y aprende, modula y desde luego, claro que vamos avanzando, pero desde luego creo que esta es la esencia, ¿no?, del diálogo social y desde luego a mí es lo que más me satisface. ¿Le consta que dentro de la patronal ha habido algunas resistencias, que no todas las organizaciones están satisfechas con el contenido, con lo que ha salido con la reforma? Claro que me consta, pero debe ser discreta. Yo creo que esta reforma ha demostrado una cosa, y es que los agentes sociales
son de lo mejor de nuestro país y han estado a la altura de las circunstancias. Pues claro, es una reforma que incorpora un cambio estructural en el modelo de relaciones laborales. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, como saben, el contrato por obra y servicio determinado que desaparece podía tener una duración de hasta 4 años. Fíjense, ahora vamos a un contrato temporal que ha de ser exhaustivamente causal, que puede ser por unas razones ocasionales de tan solo 90 días, y en el caso de que sea por razones productivas tendrá una duración máxima de 6 meses. Y en el caso de que se incumplan la temporalidad, las sanciones en la inspección de trabajo, a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, que saben que era una sanción por empresa, aunque estuvieran afectados miles de trabajadores, ahora la sanción, en caso de vulneración de la temporalidad, alcanzará a 10.000 euros por cada uno de los trabajadores y trabajadoras afectados, lo cual comprenda que esto es un cambio sin precedentes. Por tanto, claro que me consta que la COE tuvo dificultades, como lo tuvieron todos los agentes sociales, pero creo que, insisto, que el cambio es muy fuerte y desde luego me parece que va a permitir que reduzcamos la temporalidad y por tanto que mejoremos las condiciones de vida de los trabajadores en nuestro país. Reconoce esas discrepancias, esas resistencias en el seno de la COE. ¿Diría entonces que el papel del presidente de la patronal ha sido determinante? ¿El papel de Garamendi? No tengo ninguna duda. Yo, Ángeles, lo quiero decir una vez más, primero al equipo técnico, porque creo que Garamendi, yo, el señor Unai Sordo y Pepe Álvarez, ¿no? Estamos, claro, negociando todo el día, permanentemente, como saben, he dicho en una ocasión que ya forman parte todos ellos de mi vida, ¿no? Pero creo que el equipo técnico, ¿no? de los agentes sociales y del Ministerio, que son más de 20 personas que han estado ahí estas semanas diariamente, más de 12 y 13 horas diarias, esto parece fácil decirlo, pero en fin, es bastante duro, son los que han hecho posible este acuerdo, ¿no? Pero sin lugar a dudas el talante, la responsabilidad, yo creo que de país, ¿no?, que tienen los agentes sociales en nuestro país ha sido clave. Siempre he dicho que los agentes sociales en nuestro país han dado lo mejor de nuestra historia, ¿no? Lo vuelven a hacer. Por tanto, esto frente al ruido, ¿no?, frente a las políticas del odio, frente a la falta de propuestas, pues me parece que ellos nos demuestran que la sociedad española quiere otra cosa. Ayer uno de los vicepresidentes de la COE pasaba por Hora 25, por la cadena SER, y decía que en privado la que fue ministra de Empleo del Partido Popular, Fátima Báñez, le reconocía que le gustaba, que estaba contenta con la reforma. ¿Usted cree que Fátima Báñez es un verso suelto o van a contar con el apoyo, el visto bueno? ¿Les va a gustar al Partido Popular? Bueno, yo creo que he de ser respetuosa. La señora Báñez fue exministra de Trabajo en nuestro país y forma parte de la COE, y entiendo que forma parte del equipo directivo de Garamendi y debía de defender, ¿no?, esta norma. Yo creo que, insisto, la reforma que se hizo, ¿no?, en el mandato del Partido Popular, ella misma lo ha dicho en la Cámara Parlamentaria, no estaba pensada para crear empleos, sino estaba pensada en una lógica de austeridad, ¿no?, para salir de la crisis con una devaluación salarial, que fue por la que se optó en el momento de la crisis financiera en España y también en Europa. Bueno, pues creo sinceramente que le ha hecho mucho daño a nuestro país. Fue lo que hizo que tardáramos en salir de la crisis 10 años y 11 meses, a diferencia de otros países, y me parece que ahora lo importante, es que esta norma salga adelante. ¿Qué me gustaría a mí? Pues que el Partido Popular trabajara la norma, la intentara mejorar, pero sin conocerla, ¿no?, como ha dicho ayer el señor Casado, pues decir que va a votar en contra. Yo creo que esto no es política. La política es el diálogo, es llegar a síntesis si se puede, y en su caso contrario, pues claro, cuando hay muchas diferencias, votar en contra. Pero la política del no por el no, ¿no?, en la que está instalada el Partido Popular, yo creo que es dañino sobre todo para el Partido Popular, que tiene un problema real, y es que me parece que está secuestrado por Vox. Vicepresidenta, visto en perspectiva, ¿fue un error enredarse con la palabra derogación?
No, en absoluto, yo creo que no, lo he dicho siempre. Mi primera entrevista que he dado recién estrenada como ministra a un medio de comunicación, al País, he sido clara. La reforma laboral del Partido Popular, el Real Decreto 3/2012, y lo he dicho siempre, es de una enorme profundidad, modificaba más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, varios reales decretos, varias directivas, y he dicho que técnicamente no podía ser derogada. Es decir, yo no puedo dictar una norma diciendo derogo este Real Decreto porque dejaría sin colchón jurídico, ¿no? A los trabajadores y las trabajadoras en mi país. Lo que no obsta que políticamente, claro que se puede derogar, y de hecho van a ver cómo todo lo que dice el acuerdo de gobierno, ¿no?, de entre Unidas Podemos y el PSOE, pues desde retomar la ultraactividad indefinida. Me decían estos días muchos trabajadores por la calle, no lo vas a conseguir, es imposible que volvamos a tener, ¿no?, la ultraactividad como estaba antes. Piensen que esto era una de las razones por las que se manifestaron en Cádiz, ¿no?, y convocaron la huelga. También nos decían que no íbamos a conseguir, ¿no?, el reequilibrio de la negociación colectiva. Bueno, pues todo esto ahí está, y políticamente se deroga una parte de esa reforma, insisto, la parte que iba en el acuerdo de gobierno, quiero ser clara, y técnicamente no se puede dictar una norma que diga derogo el Real Decreto 3/2012 porque es una absoluta incorrección. Por tanto, creo que hay que decirle la verdad a los ciudadanos. Vicepresidenta, empezaba yo este abierto preguntando a los analistas de esta mañana si habían tenido que modificar sus planes de Nochebuena, cuáles iban a ser sus planes de Nochebuena. ¿Usted tenía intención de cerrar el acuerdo, irse a Galicia a celebrar la Nochebuena? ¿Mantiene sus planes? Pues sí, he llegado muy tarde, vine en mi coche conduciendo ayer en cuanto salí de Madrid, y ahora mismo afortunadamente estoy en mi casa, y bueno, podré estar por lo menos 2 días en Galicia, por tanto satisfecha. No me podía ir sin el acuerdo, estoy muy, muy contenta, además sobre todo porque nadie creía en este acuerdo, de verdad. Me pasé muchos meses, nadie creía en él, nadie creía que fuera a ser, ¿no?, a tres bandas, ¿no? Y bueno, he dicho siempre que íbamos a cumplir con el plazo, y además he dicho siempre que no me iba a levantar de la mesa hasta que consiguiéramos el acuerdo, ¿no? Me decían los laboralistas, esto no se ha hecho jamás en la historia de nuestro país, ¿no? Profesores y profesoras universitarios, ¿no? Digo, el alcance de esta reforma, ¿no?, con el acuerdo a 3 bandas, nadie creía en él, y yo creo que hoy es en realidad, y desde luego eso que me han enseñado en mi casa, a practicar el diálogo social, sobre todo porque las normas, cuando están avaladas, ¿no?, por las partes, pues gozan de una legitimación social sin precedentes, ¿no? Vicepresidenta, feliz Navidad. Igualmente, graciñas, que descansen un poco. A ver, lo vamos a intentar, a ver si nos deja la pandemia. Muchísimas gracias. Un saludiño, gracias.